Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es el cuarto de atrás. No olviden que además de todos estos cuentos que he ido subiendo a mi podcast El Cuarto de Atrás en Spreaker o en Spotify, ustedes pueden ver todo mi contenido incluyendo los videos, suscribiéndose de manera gratuita a mi canal de YouTube El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, así juntico para que me encuentren más fácil. En El Cuarto de Atrás invitamos cada semana a un escritor y leemos dos cuentos distintos, uno en el podcast y otro en el video, para poder conocer un poco más de la obra de cada uno de los escritores invitados. Esta semana hemos invitado a Manuel Zapata Olivella. Don Manuel Zapata Olivella fue un médico, antropólogo y escritor colombiano, nacido en 1920 en Lorica, Córdoba. Fue uno de los más importantes representantes de la cultura afrocolombiana por su trabajo y convicción en registrarla, preservarla y divulgarla a través de su literatura, de investigaciones sociales, artículos de prensa, eventos académicos y programas de televisión y radio. Es reconocido por libros como Chambacú, Corral de Negros, Changó, El Gran Putas, entre otros. Murió en el año 2004. El cuento que hoy voy a leerles se llama La muerte no es un accidente y dice así. Los hechos se encadenaron así. Esa tarde, por el viejo camino de la Patilla, oyó el canto del corcovado en las ramas del camajurú encima de su propio rancho. Encontró a sus hijos sentados a la mesa recibiendo los platos de comida de manos de la madre. ¿Lo oyeron?, preguntó. La alegre conversación se interrumpió al pronto y todos le miraron. Estaba pálido, un poco acesante. Nadie respondió, extrañados de aquella pregunta. Solo Estevana, su mujer, con el plato de comida en la mano, le interrogó. ¿Qué oíste? Bajó la cabeza y silenciosamente fue a colgar el machete y la mochila del horcón. Ese machete era el mismo que le regalara su padre cuando apenas era un niño. Lo acarició, mohoso, desgastado, cortante, lo rastrilló contra el horcón. Todavía tenía voz. Se sentó en el puesto que le tenían reservado. No dejes que te coja la oscurana en el camino, le reprochó Estevana. Mamá tiene razón, afirmó Medardo, el mayor de los hijos. Hoy lo hizo colando la punta de maíz. Es mejor que usted se atenga al patillal, le indicó Salustiano, el secundino. Se quedó mirando el plato de arroz, el plátano verde asado, el suero y se levantó sin probar nada. ¿Te sientes enfermo?, le dijo la mujer alarmada. No tengo hambre, me comí una patilla en la roza. A pasos lentos entró en el cuarto y al momento traqueteaban los colgantes de la hamaca. La conversación de los hijos volvió a calentarse con el recuerdo de sus amoríos. No se pasan muchos días sin que yo me saque a la Dominga. Está madurita y necesito que me dé un hijo, carajo. Ya es tiempo de que yo comience a sembrar muchachos. Estevana se espanta al oír a Roque, el menor de los hijos, que comenzaba a cacarear. En torno a la mesa, al igual que los perros, andurreaban más de una docena de nietos. Ni sabía cuántos eran. Solo le preocupaba a Teotiste, la mayor de Medardo, que ya atropellaba la mirada de los hombres con sus senos puntiagudos. En la madrugada, costumbre de sus 60 años, se oyeron los pasos de Estevana. También ella parecía cansada, pero era la primera en levantarse. Hacía lumbre en el fogón y al rato el rancho se perfumaba con el olor del café. Alborotadas se despertaban las voces, todas rumbo al fogón. Después cada quien seguía el camino de sus obligaciones. Teotiste a buscar agua al río en la burra mocha. Salustio y los dos menores que le seguían a la siembra. Medardo, que tenía casa aparte, llegaba con el pretexto de dar los buenos días, pero era el café de la madre lo que lo cebaba. Ninguna de sus muchas mujeres había podido agradarlo con el sabor de otro tinto. Pero esa mañana el viejo no se levantó de la hamaca.
La mujer dejó a los nietos lloriqueando y entró al cuarto con el pocillo de café. —¿Qué te pasa? ¿No vas hoy a la Rosa? Se tomó el tinto a sorbos sin responderle. Ella, preocupada, le palpó la frente. Estaba fresca. Además, no parecía enfermo. La hamaca prosiguió chasqueando como lo hacía todas las noches. Más de una docena de cabos de tabaco y muchos escupitajos llenaban el piso. El sol relumbraba alto, y ya los pájaros habían dejado de cantar. Otros ruidos llenaban la mañana: el hacha contra los árboles, las manos de pilón despulpando el arroz, el balido de los terneros y una que otra voz pasajera indagando por la salud de los vecinos. Descolgó el machete, tercióse la mochila y salió del rancho con el sombrero en la mano. Estevana se sorprendió que no tomara el camino de la Patilla y que se dirigiera hacia el centro de la población. Aquello sí la alarmó. ¿Qué le pasa al viejo? —Vengo a que me tomes las medidas —dijo, entrando a la carpintería. El artesano dejó el serrucho, desenganchó el metro de madera del bolsillo y midió su estatura. 1,70. Házmelo un poco más grande. No quiero sentirme incómodo en esa estrechura. Caoba. Roble. El roble pesa más. Quiero que mis hijos y los amigos que me carguen sepan que aprendí bastante en la vida. ¿No le basta con la ropa, la cal y tantas vainas que le meten a uno en el cajón? Pendejadas. A mí que me entierren en cueros. En pelotas nos paren, todo lo demás es prestado. Oyendo los consejos de su mujer, llegó al rancho mucho antes de que el sol dejara de quemar. Tampoco regresó por el camino de la Patilla. Dio varias vueltas bajo el camajorú, observando sus ramas, y luego se acercó a Estevana. —¿Lo has oído hoy? —No, no ha cantado. Basta por una vez. ¿Quién ha dicho que es necesario avisarle a uno 2 veces lo que desde pequeño se sabe que ha de hacerse? Esas son habladurías. ¿Qué van a saber los pájaros de los designios de Dios? Pero sí los del demonio. Fíjate, Dios nos da la vida y el diablo nos la quita. Estevana calló. ¿No decían todos en el pueblo que a su marido le burbujeaban ideas raras? Y él tenía ya su programa trazado. Si no, ¿por qué a la mañana siguiente, en vez de ir al cultivo, ensilló el burro y salió al pueblo vecino? ¿Qué iría a buscar allí a donde no iba por tantos años? Quiso preguntárselo, acompañarlo, pero vaya a saber lo que él le diría. Se marchó puesta la ropa blanca del domingo en un martes, como si hubiera fiesta en algún pueblo. Estevana buscó en el almanaque. San Eursiteo. ¿Quién había sido ese santo al que jamás oyó se festejara en parte alguna? La estampa blanca, encaramada en su burro, cruzó la plaza del pueblo parroquial para detenerse ante la sacristía. El párroco lo recibió alborozado. Era uno de sus más consecuentes feligreses. Pocas veces estuvo en misa, pero jamás faltaron sus gruesas limosnas enviadas con su mujer. —¿Qué lo trae por aquí? —Vengo a confesarme. —Dios santo, ¿qué habrás cometido que al fin vienes en busca de perdón? ¿Cuál es tu pecado? —Haber vivido. —Pero eso no es pecado. Deme la absolución, padre. El cura cerró los ojos, apoyó su mano sobre la cabeza del campesino y pidió a Dios que iluminara aquella mente en tinieblas. Después de la confesión, el campesino sacó unos billetes arrugados del bolsillo y se los ofreció al sacerdote. —¿Pero quién te ha dicho que los padres cobramos por confesar? Este dinero es harina de otro costal. Le pago el valor de mi entierro. Quiero que me cante una misa y acompañe mi cadáver hasta la misma sepultura. ¿Te sientes muy enfermo? Gozo de perfecta salud, pero hace 2 días oí que cantaba el Corcovado sobre mi rancho. ¿Qué clase de católico eres tú que mezcla la religiosidad con la herejía? Volvieron a cerrarse los ojos del sacerdote y sus manos a repetir la señal de la cruz sobre la cabeza del viejo.
Agradecido, besóle la mano y sobre su burrito, a paso trotón, volvió al rancho, parsimonioso, tranquilo, indiferente. El carpintero atornilló ligeramente la tapa del ataúd. Si quieres se lo ayudo a llevar. ¿Se te ocurriría prestar tu ayuda a alguien para que cargara su propio cuerpo? Mientras tenga vida, arrastraré mi caparazón como las jicoteas. Afortunadas ellas que desde que nacen llevan lo suyo. Se acostumbran a él hasta el grado de que ya ni les pesa. En cambio uno, cuando más viejo está, tiene que echárselo encima como tantas otras cosas. Las arrugas, los dolores, la ceguera. Qué vaina esta de sentir la hediondez de la gangrena y andar arrastrando el esqueleto todavía. Hizo esfuerzo para llevárselo a la espalda, y aunque era de roble verde, pudo con él. Paso a paso, encorvado, tomó camino de regreso. El sol lo escoltaba y su sombra, siempre por delante, le hizo pensar que su ataúd, igual que su sombrero, se había fundido a su cuerpo en un solo bloque. Sudoroso llegó frente al cementerio y se detuvo bajo un árbol de totumo. Miró las cruces y las bóvedas asoleadas. ¡Qué calor debía hacer allí adentro! Otro pensamiento se le vino encima. ¿Por qué seguir hasta su casa si luego debería volver allí? ¿No era más cómodo hundirse de una vez con cajón y todo en un hoyo cualquiera? Una sombra pasó sobre las cruces y se posó sobre el totumo. Era el pájaro maldito. Estuvo esperando que cantara, pero después de observarlo, revoloteó hasta alejarse sin lanzar un solo silbido. Comprendió que le faltaban días y trabajosamente se echó el féretro a cuestas. Le pesaba menos. Los vecinos lo vieron cruzar los callejones. Algunos se asomaron a la puerta y hasta le desearon buena suerte. Entró al rancho a la hora en que los hijos comían. Su conversación se truncó de golpe. Dejaron de masticar. Las cucharas se silenciaron y Estevana, que había salido de la cocina con la sopa, se quedó inmóvil dejando caer el plato. El viejo subió el cajón al zarzo y lo dejó allí a la vista, en plena sala. Luego se acercó a la mesa. «Están ustedes comiendo la M de mañana». Los hijos se miraron entre sí con ojos asustados. «Aquí tienes tu sopa», le dijo Estevana. «¡Qué vaina! Tener que comer para que engorden los gusanos». El nieto menor, que apenas lograba enderezarse, agarrándose de los muebles, se le prendió de las piernas, y lo que nunca había hecho el abuelo, lo subió a su regazo para darle de comer pedacitos de ñame amasado con la punta de los dedos. ¿Dónde está Roque? El muchacho está espigado y anoche mudó a la Dominga. De todos modos ya la tenía preñada. Teotiste fue quien entonces dejó caer uno de los platos que retiraba. El abuelo la miró de reojo. Una llamarada encendió el rostro de la muchacha y corrió a ocultarse en la cocina. Tuvo la impresión de que el vestido de la nieta había sido ajado a nivel de sus pezones. «Bien, Medardo, tú tienes más hijos que los otros, y además, por ser el mayor, tuviste que ayudarme a criar la carrandanga que vino después. Es justo que te quedes con el potrero del Guayabal». Nadie se atrevía a mirarlo. Comían silenciosos, los ojos clavados en los platos. «Las mujeres no están aquí. Todas se han juntado con sus maridos, pero deben tenerlas en cuenta, que se repartan por igual las vacas entre ellas». Teotiste no volvió a salir de la cocina. «Metan en la repartición a la nieta que se quedó aquí como hija. Bien pudo haberse largado como cualquiera de las otras». Estevana recogía los platos. «No tardará en pescar hombre, y me quedaré solita. Has debido mandar a hacer un cajón doble». Por primera vez le temblaron los labios. No había pensado en eso. ¿Cómo iba a pensarlo si no habían nacido mellizos? Dios los cría y el diablo los junta. Mentira, el diablo también los separa, corrigió mentalmente.
Cuando se levantaron de la mesa, todos los hijos habían recibido su herencia y se sintió más liviano. Tantas cosas ajenas con las cuales había convivido. El Corcovado estuvo cantando toda la madrugada en el Camajorú. Todavía no se habían terminado de desayunar los hijos cuando salió del cuarto con 2 picos y una pala. Salu, acompáñame al cementerio. El hijo le siguió rezagado, los encavadores al hombro. El viejo delante llevaba la pala a manera de soldado que marchara con su fusil. Las cruces guardias silenciosas los vieron entrar. La maleza lo invadía todo, hasta las 3 bóvedas de los ricachones se perdían entre el jaramago. Se dirigieron al rincón familiar. También las plantas salvajes cubrían el apisonamiento del Día de los Difuntos y en agosto, con las lluvias, la hierba prosperaba abundante. Padre e hijo desmontaron con los machetes un tramo próximo a la cerca. 2 hilos de alambres de púa limitaban la muerte de la vida. El viejo consideró que sobraban. No había tales límites. Cualquier tierra era buena para sembrar muertos. Después que limpiaron la maleza, el anciano señaló con la punta del machete el cuadrilongo espacio del rincón. Aquí han de enterrar a su madre. Sí, papá. En el tramo contiguo comenzó a tomar medidas. Daba la impresión de que se valía de su propia sombra para delimitar su estatura. Luego, a golpe de pico y pala, profundizaron el surco. Cada vez más hondo, cada vez más resonante. Llegó el momento en que la tierra se los tragó. Ni siquiera se les veían las cabezas. Solo se oía el chasquido de las palas y el palmo de arena que saltaba por los bordes. Salustio tuvo que ayudar al padre a salir del socavón. Habría sido mejor que me hubiera quedado allí de una vez. Después les tendió el cabo de la pala y agarrándose de él, el hijo saltó fuera. Si no lloviera tanto, cavaríamos la de tu madre. Salustio quiso decir que también iría a inundarse la que acababan de cavar, pero se abstuvo. A lo mejor pensaba morirse ese mismo día, pues ni siquiera quiso taparla con una enramada. Aquí, de este lado donde se oculta el sol, clavarán la cruz. Sí, papá. Salieron silenciosos, el uno sombra del otro. Los hijos se habían marchado. Estebana, viendo que el sol ya subía por encima del alar del rancho, se dispuso a llevarle el pocillo de tinto. Su marido tomaba la costumbre de no irlo a buscar al fogón. Lo encontró muerto, desnudo, completamente en cueros como lo había parido su madre. El llanto alborotó el pueblo, pasos ligeros, persignaciones, algazara, noticias, rezos. Se prendieron las velas. Se le amortajó provisionalmente con una sábana, pues Estebana decía que siempre le pidió que lo enterraran sin ropas. ¿Cómo pesa? ¿Y quién lo veía tan flaco? El carpintero recordó sus palabras. ¿Cómo era de caprichoso el viejo Eutufermes? Y hasta aquí va este cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó la historia, no olviden darle like, dejarme todos sus comentarios y compartirlo con amigos y conocidos. Aquí los espero con otro cuento. Gracias.